Chicos, buenos días, bienvenidos al curso de física. Vamos a empezar con este tema del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Los que desean participar, gente ahí, ya saben cómo funciona todo eso. Tal vez Carlos Maza quiere decir algo. ¿Sí? Carlos, ¿puedes ahí cuidar de tu micrófono, Carlos? A ver, amigo Carlos. Bueno. Bien, gente, entonces iniciamos con este tema que vamos a estudiar aquí en este movimiento rectilíneo uniformemente variado. La semana pasada habíamos iniciado a estudiar los movimientos con trayectorias rectilíneas. Entonces en este caso no es diferente, la trayectoria es rectilínea y uniformemente variado significa que la velocidad va a variar uniformemente porque aparece una nueva magnitud física vectorial llamada la aceleración. Esta aceleración va a producir esa variación en la velocidad. Entonces la velocidad aquí va a variar. Definimos este movimiento como aquel con trayectoria rectilínea y aceleración constante. Esta nueva magnitud física va a producir esa variación en la velocidad y lo vamos a definir de esta manera. Presta atención, la variación de la velocidad por el intervalo de tiempo, o sea, a qué ritmo está variando la velocidad a medida que el tiempo avanza. Esa es la definición que damos para la aceleración. Aquí aparece una aceleración media, variación de la velocidad entre el intervalo de tiempo. Y veamos la interpretación física de esta aceleración. Esto significa que por cada t segundos que están pasando, la velocidad va a variar. Y cuando hablamos de variación, puede aumentar o puede disminuir. ¿Ok? Entonces, esta es la interpretación física de la aceleración. Por cada segundo que va a pasar, la velocidad aumenta o disminuye el valor de la aceleración. Por ejemplo, observa aquí la figura. Tenemos un móvil que está iniciando con una velocidad de 5 metros por segundo. Observa cada segundo que va a pasar, cada segundo que pasa, ¿qué ocurre con la velocidad? Observa ahí la figura. Un segundo pasó de 5 metros por segundo, se fue a 10 metros por segundo. ¿Lo ves o no lo ves? Oye, pasó otro segundo. De 10 aumenta 5 más, se convierte en 15. Pasa otro segundo, aumenta 5 más, se convierte en 20 metros por segundo. Y así, chicos, cada segundo que va a pasar, la velocidad está variando. ¿Cuánto varía, profesor? Aquí en el gráfico abajito aparece que su variación es 5, de 5 en 5. Cada segundo 5, pasa un segundo, 5 más, pasa otro segundo, 5 más, y así sucesivamente. Cada segundo que pasa, la velocidad aquí está variando esos 5. Por lo tanto, aquí podemos decir que la aceleración sería 5 metros por segundo al cuadrado. Y esa es la unidad de la aceleración, 5 metros por segundo al cuadrado. Y ahora vamos a ver esa aceleración, la unidad ahí en los problemas. ¿Cuáles son las ecuaciones de este nuevo movimiento rectilíneo uniformemente variado? A ver, gente, vamos a considerar aquí un móvil que parte con una velocidad inicial. V sub 0 le llamamos velocidad inicial, tal como se lo ve en la figura. Y después de un tiempo t, este móvil, debido a la aceleración, va a recorrer una distancia d adquiriendo una velocidad al final. De manera que nosotros tenemos la siguiente lista de ecuaciones que se van a cumplir para este móvil con aceleración constante. Observa, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. La velocidad final al cuadrado es igual inicial al cuadrado más o menos el doble de la aceleración por la distancia. La fórmula 3 nos relaciona la distancia con las velocidades iniciales y finales y el tiempo. La fórmula 4, aquí aparece velocidad inicial, tiempo, aceleración, tiempo al cuadrado sobre 2, relacionando aquí la distancia. La fórmula 5, gente, es una
es una formulita que es bien particular. La pregunta para reconocer aquí que la fórmula 5 será usada es la siguiente. Oye, ¿cuál es la distancia en el primero, en el segundo, en el cuarto segundo, en el quinto, en el octavo, noveno, décimo, en el enésimo segundo? Es la fórmula 5 que se va a usar. Correcto, ya lo vamos a ver aquí. ¿Cuál es la diferencia para usar esta fórmula número 5? Muy bien, y aquí aparece un signo más y un signo menos. Recordamos que esta velocidad puede aumentar o disminuir. Si está aumentando, nosotros llamamos a este movimiento acelerado. Si está disminuyendo, sería un movimiento desacelerado. De manera que si reconocemos en el ejercicio que la velocidad va aumentando, entonces usamos el signo más. ¿Por qué? Porque es un movimiento acelerado. Y si la velocidad comienza a disminuir, notamos eso, decimos que es un movimiento desacelerado y usaríamos el signo menos para nuestra lista de fórmulas. Ok, gente, veamos ahora los números de Galileo. Estos números, gente, funcionan cuando el cuerpo parte con una velocidad inicial cero. ¿Ok? Cada vez que en un problema aparece un movimiento parte del reposo, un móvil parte del reposo. El movimiento para la característica para este móvil, si parte del reposo, decimos que la velocidad inicial es cero. ¿Ok? Parte del reposo, velocidad inicial es cero para este móvil. Y a medida que el tiempo avanza, la velocidad comienza a aumentar, obviamente es un movimiento acelerado, de manera que las distancias que recorren para iguales intervalos de tiempo, observa cada segundo que pasa, aquí las distancias van a ser proporcionales a los números impares. Números impares, gente, nosotros lo conocemos, ¿verdad? Números impar 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Proporcional, ¿qué significa? Que yo le voy a colocar una constante de proporcionalidad. Por lo tanto, para el primer intervalo de tiempo, esa distancia va a ser proporcional al primer número impar. Y el primer número impar aquí es el 1. Entonces sería 1K. Para el siguiente aquí intervalo de tiempo, al siguiente número impar, 3K. Y así, otro intervalo de tiempo igual, 5K. Y así sucesivamente se cumple aquí esta relación. Este es 1K, 3K, 5K, serían lo que se conoce como los números de Galileo, que funciona para un cuerpo que parte del reposo, o sea, la velocidad inicial es nula. Y por ejemplo aquí, para cada segundo que pasa, las distancias son proporcionales a los números impares. De manera que si t vale 1, aquí la constante de proporcionalidad se cumple que es la mitad de la aceleración. Aquí la aceleración es constante. Eso es lo que denominamos los números de Galileo y lo que se cumple. Para terminar esta parte teórica, que ha sido bien rápida, y claro, era rápida, tal como lo has visto aquí, porque íbamos a enfocarnos bastante en los problemas, solamente para saber cómo o cuál de las fórmulas que hemos visto se pueden aplicar. Observa, para terminar aquí, gente, quiero recalcar los tipos de movimiento dentro de este MRV. Si es un movimiento acelerado, observa la figura, tanto la velocidad como la aceleración para movimientos que son acelerados tienen la misma dirección y sentido. Observa que la velocidad, que es la que define la dirección del movimiento, aquí está dirigido hacia la derecha. La aceleración también está dirigido hacia la derecha. Entonces en este caso decimos que es un movimiento acelerado. ¿Ok? En el otro caso, para movimientos que son desacelerados, o como aparece aquí la palabrita retardados, no me gusta usar mucho esta palabra retardados, mejor desacelerados, ¿ya? Observen este gráfico, este otro gráfico, la velocidad está indicando hacia la derecha, significa que este móvil se dirige hacia la derecha, pero a diferencia del gráfico anterior, la aceleración es contraria, observa ahí.
Entonces, en este caso decimos que es un movimiento desacelerado. Aceleración contraria a la dirección del movimiento, o sea, a la velocidad, es un movimiento desacelerado o retardado, también conocido. Ok, gente. Y la grandísima pregunta, profe, aquí hemos visto 5 fórmulas. La grandísima pregunta sería, ¿cómo saber cuál fórmula usar? Esa es la grandísima pregunta que nosotros vamos a responderlo ahí resolviendo nuestros problemas. ¿Cómo saber qué fórmula usar? Muy bien, gente. Hasta ahí hemos llegado a nuestra parte teórica. Aquí tenemos nuestra separatita. Y vamos para nuestros problemas. Aquí es donde vamos a aprender cuál fórmula usar. Y claro, aprovechando aquí, voy a llevar esta lista de fórmulas. Ya sabes que usamos más cuando es un movimiento acelerado y usamos menos cuando es un movimiento desacelerado. Muy bien, chicos, vamos a iniciar con este problema 1. Ya llegamos aquí a la práctica. Problema número 1, cualquier cosa, yo estoy viendo aquí sus comentarios en tiempo real. Pueden ahí escribir o abrir sus micrófonos y hablar directamente. Ok, gente, problema número 1. Vamos a indicar aquí verdadero o falso, según aquí cada inciso en relación a este movimiento rectilíneo uniformemente variado. A ver, gente, ¿qué hemos dicho de este MRV? Aquí nos dice el primer inciso que en el MRV en tiempos iguales se recorren espacios iguales. ¿Es verdadero esto o es falso? ¿Verdadero o falso? A ver, gente, no me hagas hablar mucho. Nos dice en tiempos iguales, el inciso, ahí el primer inciso, en tiempos iguales recorre distancias o espacios iguales. Esta es característica de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hemos dicho esto en nuestra parte teórica. Observa ahí, hemos dicho eso. En tiempos iguales, ¿qué es lo que va a cambiar? Yo no hablé nada de la distancia aquí. En tiempos iguales, la velocidad va cambiando uniformemente. Además, si observas aquí por los números de Galileo, en tiempos iguales, te pregunto, ¿las distancias son iguales? Entonces, ¿qué sería? ¿Verdadero o falso? A ver, gente, dímelo. ¿Sería verdadero o falso? ¿En qué movimiento se cumple que para iguales intervalos de tiempo las distancias son iguales? ¿Eso corresponde a qué? Corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la característica principal del MRU y no del MRV. Por lo tanto, la primera sería recontra falsa, como algunas personas. Entonces marcamos aquí. El primer inciso sería recontra falsa. Perfecto. Siguiente inciso. De nuevo, con respecto al MRV, la aceleración varía la aceleración varía constantemente, debe ser aquí. La aceleración varía, hemos dicho que la aceleración varía. A ver, de nuevo regresamos a nuestra parte teórica. Hemos dicho que la aceleración es constante. Para este movimiento rectilíneo uniformemente variado, la aceleración es constante. ¿Y quién está variando? La velocidad está variando, no la aceleración. Por lo tanto, aquí también sería recontra falsa. A ver, inciso 3. De nuevo, para este movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿La velocidad varía en forma constante? Ahí sí, pues lo acabamos de decir. La velocidad está variando uniformemente. Y el último, si un móvil parte del reposo, la velocidad es nula. Yo lo he comentado aquí. Observen los números de Galileo. Parte del reposo, la característica es que la velocidad inicial es nula. Y entonces esto sería recontra verdad. Muy bien, ¿cuál marcamos entonces? Falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Cuál marcamos? Aquí nuestra respuesta sería aquí, ¿verdad? Boro, o brócoli, o B do Brasil. Ahí está, gente. Ahora hasta aquí comentarios. Está claro, chicos. Lo que va a variar aquí es la velocidad. Recalcando, gente,
recalcando esta característica principal. La velocidad inicial. La aceleración permanece constante. Entonces esto va a producir una variación en la velocidad. Vamos a llamarle V1. Por aquí está el móvil V2 y así sucesivamente. Estas velocidades van variando a medida que el tiempo avanza. ¿Qué pasa con las distancias? Las distancias no van a ser iguales. Distancia 1, distancia 2, distancia 3 y así sucesivamente. El tiempo, vamos a llamarle 1, tiempo 2, o sea, todas las cosas aquí están variando a medida que el tiempo avanza. Muy bien, esa es la característica. Lo que permanece constante sería nuestra aceleración. Eso sí, va a permanecer constante. Veamos el siguiente problema. Problema número 2. Problema número 2. Nos dice lo siguiente. De la figura, aquí nos dan una figura, halle la aceleración. Entonces vamos a calcular la aceleración. Vamos aquí a recordar la parte teórica en esta figurita. ¿Observas, gente? En esta figurita voy a llevarla. Esto viene de la interpretación física de la aceleración. Vamos a agrandarla aquí. O mejor, déjame tomar solamente un pedazo aquí de la gráfica. Vamos a tomar hasta ahí. Perfecto. Lo agrandamos. Observa, chicos, que en cada segundo que pasa, o sea, cada intervalo de tiempo aquí que pasa, ¿qué ocurre con la velocidad? La velocidad está cambiando, ¿verdad? Pasa un segundo, de 5 se convierte en 10. ¿Está variando cuánto? 5. De 10 se convierte a 15 en el próximo segundo. ¿Está variando cuánto? 5 más. O sea, si yo quiero hallar ese 5, ¿cómo lo encontraría? Ese 5 que está aquí, ¿cómo encontraría? Simplemente restando este 10 menos 5 y dividirlo entre 1. Y esa es la definición de la aceleración. De manera que yo puedo calcular la aceleración, porque es nuestra pregunta aquí, haciendo o usando la definición de la aceleración. O si quieres, usando aquí la primera relación. Vamos a usar aquí la primera relación para aprender aquí cómo usar nuestras formulitas. Vamos a tomar este primer tramo. Vamos a tomar este primer tramo. ¿Ok? Tomamos este primer tramo. Olvídate de este 3. Estamos en este primer tramo. Voy a llamarle A, B. Ahí lo tenemos. Y la la aceleración la vamos a calcular a partir de la siguiente fórmula. Observa, en este tramo AB, en el punto A, la velocidad es 6 metros por segundo. Por lo tanto, identifico esta velocidad como la velocidad inicial. En el punto B, yo tengo 12 metros por segundo, entonces identifico como la velocidad final. Y este 3 segundos sería el tiempo para ir desde A hasta B. Perfecto. Como yo quiero calcular la aceleración, que es nuestra incógnita, aceleración, oye, te pregunto, solamente para identificar cuál fórmula, te pregunto, ¿qué fórmula relaciona aquí velocidad inicial, final, tiempo y aceleración? Buscamos cuál de todas las fórmulas aquí aparecen esas 4 cantidades. ¿Ok? Buscamos. Observa aquí la primera fórmula. La primera fórmula relaciona velocidad final, lo tengo. Velocidad inicial, lo tengo. Aceleración, aquí es mi incógnita. El tiempo, lo tengo. Entonces, ¿puedo usar esta fórmula? Sí podemos usar. Alguien se preguntará, profe, ¿y la 2? A ver, gente, en la fórmula 2, observa aquí, el tiempo, que es un dato que conozco, no aparece aquí. En ningún lugar de la fórmula aparece el t de tiempo. Además, aquí en la fórmula hay distancia y yo no tengo distancia. No me piden, no me interesa. Por lo tanto, yo no puedo usar esa fórmula porque la distancia es un dato desconocido. Además, me piden la aceleración. En ningún momento aquí, aunque aquí está nuestra incógnita,
pero la distancia no lo conocemos. Yo no puedo usar la fórmula 2 porque la distancia no lo conozco. Entonces la fórmula 2 no. Profe, si yo quiero usar la fórmula 3, observa, ¿el tiempo lo conozco? Sí. ¿La velocidad inicial y final lo conozco? Sí, los tenemos. Aquí aparece la relación de distancia. Es un dato desconocido, pero no me piden calcular. Oye, me están pidiendo la aceleración. Aquí aparece la aceleración. No aparece la aceleración en la fórmula. Por lo tanto, la fórmula 3 no puedo usarla para calcular la aceleración. Profe, ¿y la fórmula 4 la podré usar? A ver, velocidad inicial lo tenemos, el tiempo lo tenemos, la aceleración es mi incógnita, pero de nuevo, yo no tengo la distancia. No me piden, no me interesa. Por lo tanto, la fórmula 4, y observo aquí que en la fórmula 4 no aparece la velocidad final, por lo tanto no podremos usarla. Entonces la fórmula 2 no la podemos, la fórmula 3 no la podemos, la 4 no la podemos. Profe, la 5, aquí es la distancia en el enésimo segundo. No me piden distancia, por lo tanto tampoco la vamos a usar. La que me queda, la primera fórmula. Entonces vamos a reescribir la primera fórmula. Usamos más porque es un movimiento acelerado. Te das cuenta que de 6 a 12 la velocidad aumentó, multiplicado por el tiempo. Y vamos a reemplazar, ¿ok? Vamos a reemplazar. La velocidad final es 12, la velocidad inicial es 6, más la aceleración, que es lo que yo quiero calcular, multiplicado por el tiempo, que vale 3. Profe, pero no tenemos aceleración, ¿por qué está usando aquí la fórmula 1? Te preguntarás. Gente, la aceleración es lo que yo quiero calcular. Por eso estoy usando la fórmula 1, que justamente relaciona estas cantidades. Y ahí aparece mi incógnita. Ok, vamos a reemplazar. Aquí hemos hecho una segunda línea. Este 6 que está sumando pasaría a restar al 12, se convierte en 6. Y aquí tenemos 3a. ¿Cuánto sería la aceleración? A ver, ayúdame. 2, muy bien. 2 metros por segundo al cuadrado. Y ahí tenemos nuestra aceleración para este primer ejercicio. 2 metros por segundo al cuadrado, vamos a marcarlo. Respuesta C de COVID. Entonces, gente, recalcando, observa que en la primera fórmula aquí no aparece la distancia. Por lo tanto, esta fórmula 1 yo la uso cuando no tengo distancia y tampoco me piden la distancia. ¿Ok? Uso la fórmula 1. La fórmula 2, ¿cuándo la uso, profesor? Cuando yo no tengo tiempo, tampoco me piden el tiempo. Porque si me pidieran ya es otra cosa. Entonces no tengo tiempo, como siempre lo tenemos. Tampoco me lo piden, entonces la fórmula 2 es ideal. Profe, en la fórmula 3, ¿cuándo la uso? Cuando no tengo aceleración, tampoco me piden la aceleración. En este problema, por ejemplo, no tenemos la aceleración, pero es justamente la que nos piden. Pero si no me hubieran pedido la aceleración, yo podría usar la fórmula 3. La fórmula 4, profe, aquí no aparece la velocidad final. Entonces la uso cuando no tengo velocidad final, tampoco me piden esa velocidad final. Entonces, ¿notaron cuál es la diferencia? ¿Cuándo usar y cuándo no usar? Profe, está más o menos. Ya vamos a hacer más ejercicio, no te preocupes. Pero esa es la idea, gente. Esa es la idea, reconocer aquí los datos que yo tengo e ir a la fórmula, buscar la fórmula que relaciona esos datos, incluido la pregunta. ¿Ok? Hasta aquí comentarios. A ver, chicos, comentarios. Más o menos, profe, ya no te preocupes. Ahí con más ejercicios aquí resueltos vamos a aprender a reconocer qué fórmula usar. En la práctica, gente, nosotros descubrimos cuál fórmula usar. Muy bien, pasamos al siguiente problema. Problema 3. Observa, un camión atraviesa un cruce con una velocidad de 15 metros por segundo y 4 segundos más tarde su velocidad es de 7 metros por segundo. Observa que de 15 se fue a 7, o sea, disminuyó su velocidad. ¿Cuál es la aceleración? ¿Cuánto vale la aceleración?
Y si te das cuenta, en las alternativas hay números que son positivos y números que son negativos. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Números positivos y números que son negativos. Ahora, si de 15 se va a 7, significa que es un movimiento desacelerado. Por lo tanto, ¿qué signo va a tener la aceleración ahí? Si es un movimiento desacelerado, el signo que va a tener es contrario a la velocidad. Por lo tanto, va a ser un signo negativo. Ya lo vamos a ver aquí en la gráfica. A ver, nos imaginamos la situación de este problema. A ver, aquí tenemos un camión que atraviesa un cruce. Vamos a pensar que esto sea el camión. No soy buen dibujante, pero ya, ahí está. Bien bacán. Entonces ahí tenemos el camión que está atravesando este C. ¿C de qué, profe? C de cruce. Con una velocidad de 15. Entonces aquí le ponemos 15 metros por segundo. Y 4 segundos más tarde. Entonces pasaron 4 segundos más tarde. Tiempo aquí le vamos a colocar 4 segundos más tarde. Su velocidad de 15 se fue a 7 metros por segundo. Por lo tanto, aquí la velocidad es 7 metros por segundo. Estamos planteando aquí la situación del problema. La pregunta es, ¿cuál es su aceleración? ¿Te das cuenta que la velocidad de 15 a 7 está disminuyendo, sí o no? Claro, de 15 a 7 está disminuyendo. Por lo tanto, tenemos un movimiento desacelerado. Si la velocidad aquí va a la derecha, la aceleración debe ir en contra porque es un movimiento desacelerado. ¿Dónde has visto eso? Aquí pues, en nuestra parte teórica, movimiento desacelerado retardado. Observa que la aceleración es un vector contrario a la velocidad. Por lo tanto, si la velocidad aquí en la gráfica es hacia la derecha, la aceleración sería en contra. Por lo tanto, ahí colocamos nuestra aceleración. Perfecto, ¿cuánto vale? Esa es nuestra incógnita. ¿Cuánto vale? Muy bien, en este tramo voy a llamarle CM. En este tramo CM vamos a identificar lo que tenemos. Este 15 se convierte en mi velocidad inicial. ¿Ok? Este 7 se convierte en mi velocidad final. Yo tengo el tiempo y quiero hallar la aceleración. Por lo tanto, busco en las fórmulas cuál relaciona inicial, final, tiempo y aceleración, que es mi incógnita. ¿Cuál de las fórmulas relaciona esas cosas? A ver, 4 cositas aquí. Vamos a buscar cuál fórmula relaciona inicial, final, tiempo y aceleración. Buscamos. Comenzamos aquí con la primera. Inicial, final, tiempo y aceleración. Y es justamente la fórmula que relaciona esas cantidades. Profe, la 2 no puedo. No, porque aquí no aparece el tiempo. Profe, la 3 no puedo. No, porque aquí no está la aceleración, que es mi incógnita. Profe, la 4 la puedo usar. No, porque la distancia no la tengo, tampoco me pide. Por lo tanto, la primera fórmula es la ideal para este problema. Vamos a escribirla. Velocidad inicial, como es un movimiento retardado o desacelerado, perdón, aquí colocamos el signo menos en la formulita. Aceleración por el tiempo. Y vamos a reemplazar. A ver, la velocidad final en este tramo es 7, pone ahí. La velocidad inicial es 15, ahí está. Yo le voy a restar la aceleración, que yo no sé, multiplicado por el tiempo, que vale 4, y es nuestra incógnita. Entonces este menos 4a, aquí es a veces 4 o 4a con este signo negativo, yo lo voy a pasar a la izquierda, sumando, se convierte en 4a. Y este 7 que está sumando en la parte izquierda, lo paso restando al 15. Entonces en el lado derecho tendríamos 15 menos 7, que se convierte en 8. Por lo tanto, ¿cuánto vale nuestra aceleración? ¿Cuánto mide nuestra aceleración aquí? Haz la división con la ayuda de tus hermanitos y ahí tenemos nuestra aceleración. Te preguntarás, profe, no hay respuesta.
A ver, ¿qué habíamos comentado al inicio? ¿Que es un movimiento acelerado o desacelerado? Profe, es un movimiento exactamente desacelerado. Por lo tanto, ¿qué signo tendríamos que darle a la aceleración para decir que es un exactamente? Por intuición sería menos 2. O sea, lo que hemos calculado aquí es lo que mide. Como es un movimiento desacelerado, pone el signo indicando que es un vector. ¿Recuerdan ahí el tema de vectores? ¿Recuerdan el tema de vectores? Recordando, gente, si un vector apunta hacia la derecha, ¿qué signo le damos? Profe, si apunta a la izquierda, ahí está, pues, lo que estamos recalcando. Por lo tanto, nuestro movimiento sería desacelerado, le pones el signo menos ahí para recalcar que es un movimiento desacelerado. Hasta aquí alguna pregunta, comentario, gente. Más ejercicios, entonces, más ejercicios. A algunos ya les está gustando. Ahí está, siguiente problema. Cuando llego a este momento de estar enfermo con esta voz así, es un poco gracioso escuchar. Pero que no te rías. Ok, siguiente problema. Problema número 4. A ver, un ciclista entra a una pendiente con una velocidad de 14 metros por segundo y llega al final de ella con 2 metros por segundo. Observa que la velocidad aumenta o disminuye. De 14 a 2, ¿qué pasó? Disminuye. Si disminuye, ¿cómo sería la pendiente? ¿Está de subida o está de bajada? A ver, si está disminuyendo la velocidad, ¿cómo sería? Claro, está de subida. El ciclista está subiendo una pendiente. Y claro, en una pendiente en subida, ustedes ya de bicicleta han subido o han intentado subir una pendiente. ¿Qué pasa con ustedes? Llega un punto donde se van a cansar, pues, y la velocidad no va a aumentar, simplemente va a disminuir. Entonces este muchacho, este ciclista, entra a esta pendiente con 14 metros por segundo. Y más adelante ya no puede más, como algunos. Se va a cansar, ¿verdad? Comenzar a subir hasta que la velocidad aquí sería 2 metros por segundo. Perfecto. Y el problema nos dice si todo el trayecto lo recorrió en 4 segundos. O sea, el tiempo para hacer todo esto fue de 4 segundos. La pregunta es, ¿cuál fue su aceleración? Aquí no me está diciendo si aumentó o mejor, aquí no me está diciendo el problema, oye, ¿cuál fue su desaceleración o su aceleración en el sentido de que fue aumentando? Ya nos damos cuenta por el diagrama que estamos haciendo y por el dato del problema que es un movimiento desacelerado. Por lo tanto, la aceleración sería en sentido contrario. Y si te das cuenta en las alternativas, aquí aparece lo que mide esta aceleración. ¿Cuánto mide esta aceleración? Esa es nuestra incógnita. Ahora, gente, por cuestión de orden, voy a colocar el punto A aquí abajo y el punto B aquí arriba. Entonces, identifico estos 14 como si fuera mi velocidad inicial y este 2 como si fuera mi velocidad final. Te pregunto de nuevo, ¿cuál fórmula relaciona velocidad inicial, final, tiempo y aceleración? Recuerda que la aceleración es lo que yo quiero calcular. ¿Cuál de ellas relaciona esas cantidades? Observa bien ahí la lista de fórmulas. Dímelo. La primera. Todo el mundo, exactamente. La primera es la única que relaciona las cantidades. Por lo tanto, es la que vamos a usar. Velocidad inicial. Aquí usamos menos porque nos damos cuenta que es un movimiento desacelerado. Ahí está. Y reemplazamos. La velocidad final es 2. La velocidad inicial es 14 menos la aceleración es lo que yo quiero calcular multiplicado por el tiempo que vale 4. Por lo tanto,
este menos 4, este menos 4a pasaría 4a a la izquierda y este 2 resta al 14, se convierte en 2. ¿Cuánto sería la aceleración? Ayúdame. Muy bien, 3 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que esta aceleración lo que mide es 3. Mide 3. Justamente lo que aparece aquí en la alternativa. Mide 3, pero tú sabes que sería un vector contrario a la velocidad. ¿Correcto? Mide 3, en las alternativas está lo que mide y es justamente lo que vamos a marcar aquí. A diferencia del problema anterior, que aquí daba el signo, o sea, como vector. Pero en este caso es lo que mide ese vector, o sea, la magnitud de la aceleración, que sería 3 metros por segundo al cuadrado. Ojo, ojo gente, esta es la unidad de la aceleración, metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? A ver chicos, hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Están? ¿Sí? Estamos aprendiendo aquí cómo usar nuestras formulitas. Perfecto, seguimos entonces practicando. Recordarles gente que se acerca su segundo simulacro de examen de admisión. Ok, muy bien. Siguiente problema, a ver, ¿cómo lo plantearíamos? Un auto con MRV, ahí tenemos, tiene una velocidad de 5 metros por segundo al pasar por un cruce y empieza a acelerar con esta aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. Calcule el espacio recorrido después que pasó 6 segundos. A ver, ¿cómo lo planteas esta situación? A ver, piensa ahí, ¿cómo planteamos esta situación? Pensemos en un diagrama, pues. Pensemos en primer lugar en un diagrama. Voy a colocar estas formulitas aquí y vamos a pensar en un diagrama. ¿Observa ahí? Tenemos un auto con este MRU. Bueno, vamos a pensar que esta pelotita es el auto. Ya no soy buen dibujando. Tiene una velocidad inicial de 5 metros por segundo. Los colocamos ahí. 5 metros por segundo al pasar por un cruce. Vamos a llamarle aquí C de cruce. Ahí está. Y empieza a acelerar. Justamente en ese punto empieza a acelerar con este dato de la aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Ese es nuestro dato. Estamos planteando nuestro problema a partir de la información. Calcule el espacio que recorre, el espacio recorrido, perdón, en 6 segundos. 6 segundos. 6 segundos. Entonces pasaron ahí cuando pasó por el cruce. Transcurrió 6 segundos. Pues vamos a colocar esos 6 segundos, representarlo así. El tiempo que pasó, 6 segunditos. ¿Cuál es la pregunta? Calcule el espacio o la distancia recorrida. Entonces nuestra incógnita está aquí. ¿Cuál es esta distancia que recorre? Estamos planteando nuestro problema. Espero que se esté entendiendo hasta aquí. Planteamos nuestro problema y ahí tenemos nuestra incógnita. Por cuestión de orden de C, aquí le voy a poner el punto P. Muy bien. Entonces pasa por C con esta velocidad de 5 metros por segundo y comienza a acelerar. Después de 6 segundos, ¿cuál es la distancia que recorre? Esa es nuestra incógnita. Entonces reconocemos en este tramo CP, reconocemos que este 5 sería nuestra velocidad inicial para este tramo. Ahora te pregunto, tengo velocidad inicial, aceleración, tiempo y yo quiero hallar la distancia. Mira en la lista de fórmulas y dime cuál de ellas relaciona estas 4 cantidades. A ver, dímelo. La cuarta de su compañera. ¿Todo el mundo de acuerdo ahí con su compañera? A ver, gente. ¿Sí? Claro. Oye, la velocidad inicial lo tengo.
El tiempo lo tengo. Aceleración también lo tengo. La distancia es lo que yo quiero calcular. Por lo tanto, la cuarta sería la fórmula ideal. Por lo tanto, escribimos la fórmula que vamos a usar. Velocidad inicial por el tiempo. Como comienza a acelerar a partir del punto C, pone más. Aceleración por el tiempo elevado al cuadrado sobre 2. Ok, gente, hicimos el diagrama. Aquí reconocemos los datos y la pregunta e identificamos la fórmula que vamos a usar. Número 4. Muy bien, ahora vamos a reemplazar. La distancia es lo que yo quiero calcular, ¿correcto? La velocidad inicial aquí es 5, pone 5. El tiempo aquí es 6, más, porque es un movimiento acelerado. La aceleración que vale 2, por el tiempo que vale 6, pero cuidado que está elevado al cuadrado, dividido entre 2, ese 2 es de la fórmula, ¿ok? Ahora lo que sigue es alegría y felicidad. Este 2 se va, podemos simplificar y vamos a operar. 6 por 5, aquí se convierte en 30, más. Aquí el 2 se fue y te queda solamente el 6 al cuadrado. Y 6 al cuadrado ya sabes que vale 36. Por lo tanto, ¿cuánto sería la distancia? A ver, ayúdame. ¿Cuánto es la distancia aquí? Ahí está. 66 unidad metros. Perfecto. Ahí tenemos nuestro problema resuelto. 66 metros. Un comentario, gente, aquí para ustedes. Un comentario. Observa que a partir del punto C pasó un lapso de 6 segundos. ¿Ok? Pasaron 6 segundos y la distancia que recorrió es 66 metros. Bacán, profe. Pasaron 6 segundos y la distancia que recorrió es 66 metros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si es que en el problema te hubieran pedido cuál es la distancia que recorre en el sexto segundo? En el sexto segundo, ¿cuál es la distancia? ¿Será lo mismo de 66 metros? A ver, ¿qué dicen ustedes? Piensen. Es lo mismo la distancia después que transcurrió 6 segundos que la distancia en el sexto segundo. ¿Será lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Exactamente. No es lo mismo. Y alguien se preguntará, ¿y profe, cuál es la diferencia? Aquí lo vamos a ver gráficamente. Observa. Vamos a pensar que este es el tramo CP, lo que hemos visto en este problemita. Todo es 6 segundos, ¿ok? Todo es 6 segundos. Por lo tanto, cuando pase el primer segundo, este sería nuestro primer segundo, la distancia que recorre en ese primer segundo, ¿correcto? Pasa el siguiente segundo, este sería el segundo segundo, y esta es la distancia que recorre en ese segundo segundo. ¿Ok? Así pasa el tercer segundo, o sea, un segundo más, tercer segundo, la distancia en el tercero, y así pasa el cuarto, distancia en el cuarto, pasa el quinto, distancia en el quinto, y cuando llega el sexto segundo, o sea, un segundo más, este es el sexto, este pedacito al final sería la distancia que recorre en el sexto segundo. Ah, te dices cuenta, este es el primero, segundo, tercer segundo, bla bla bla, hasta el sexto segundo. Oye, todo fue 6 segundos. La distancia que transcurrió, que recorrió a los 6 segundos fue lo que hemos calculado aquí, 66 metros. Pero si te pidieran cuál es la distancia que recorrió únicamente en el sexto segundo, sería este pedacito al final. ¿Y cómo se calcula esa distancia en el sexto segundo, profesor? Usamos la fórmula 5. Y por cuestión aquí solamente para diferenciar, vamos a usar la fórmula 5 en el sexto segundo. En el sexto, n sería 6. ¿Ok? Profe, en el cuarto, n sería 4.
En el noveno, n sería 9. En el tercero, n sería 3. ¿Ok? Aquí en el sexto, n sería 6. Y voy a emplear esta fórmula. Velocidad inicial más la aceleración sobre 2 por 2n menos 1. Empleamos aquí la fórmula número 5 para saber cuál es la diferencia, la distancia después que pasó 6 segundos y la distancia en el sexto segundo. Ok, la distancia en el sexto, vamos a reemplazar. Allá, profesor, la velocidad inicial es 5, ahí está, más la aceleración vale 2, dividido entre 2, multiplicado por 2n, que vale 6, menos 1. Muy bien, te das cuenta que este 2 se va y te queda que la distancia en el sexto segundo es 5 más, aquí tenemos 6 por 2, 12, menos 1 unidad se convierte en 11. Y 11 más 5 se convierte en 16 metros. Ahora, ¿lo ves o no lo ves? ¿Son iguales o no son iguales? Ah, profesor, no son iguales. Por lo tanto, ya notaste la diferencia. La distancia en el sexto segundo no es la misma vaina que la distancia después de 6 segundos. Son diferentes. Y aquí nos damos cuenta cuándo usar la fórmula número 5. Profe, si me piden la distancia en el tercer segundo, aquí este pedacito que yo estoy resaltando de rojo, ¿cómo encuentro esa distancia al tercer segundo? En el tercer segundo, gente, usas la fórmula 5, solo que en vez de n ahí 6, le pones 3. Porque es en el tercer segundo, aquí n sería 3 y usas la misma fórmula, con n igual a 3. Y ahí puedes calcular la distancia en el tercer segundo. Hasta aquí, chicos, ¿quedó claro esta parte de cómo usar la fórmula 5? ¿Sí, gente? Confírmame. Chicos, bacán. Bacán. Entonces vamos a seguirla, pues sigue la profe. Ahí están nuestras formulitas. Problema número 6. ¿Ya? Problema número 6. Nos dice lo siguiente. Halla la velocidad final de un auto que pasa por un punto de 12 metros por segundo y acelera con 4 metros por segundo al cuadrado durante 3 segundos. Vamos a hacer un diagrama solamente para tener la idea de lo que está pasando aquí. Pasa por un punto, no sé qué punto es, ponle ahí punto M, con una velocidad de 12 metros por segundo. Y el problema nos dice que acelera durante 3 segundos. Entonces vamos a colocar aquí, acelera, ahí tenemos la aceleración, 4 metros por segundo al cuadrado, nuestra aceleración, durante 3 segundos. El tiempo ahí que transcurre es 3 segundos. La pregunta, ¿cuál es la velocidad al final? Por cuestión de orden le ponemos aquí n. ¿Cuánto es la velocidad al final después de esos 3 segundos? Entonces en este tramo, este sería mi velocidad inicial. La pregunta, ¿cuál fórmula voy a usar? A ver, gente, concéntrate. ¿Cuál fórmula uso? Tengo inicial, aceleración, tiempo, yo quiero final. ¿Qué fórmula relaciona las cantidades? Dímelo. La primera, exactamente. La primera. Entonces vamos a colocarla aquí. Profesor, ¿por qué en cada ejercicio usted escribe la fórmula? Escribimos la fórmula, gente, para que se te quede, para que puedan memorizarla. Y reconoces ahí qué fórmula y reescríbela para que puedan memorizarla. ¿Por qué, profe? Porque no solo en física tú tienes fórmulas en todos los cursos, ¿verdad? Estoy aquí reemplazando por el tiempo aquí que vale 3. Por eso escribimos la fórmula. A ver, ayúdame, ¿cuánto sería la velocidad al final? 24, perfecto. 24 metros por segundo. Ahí está. 24 metros por segundo. Muy bien.
Oye, ¿qué pasaría si en este problema te pidieran la distancia? ¿Cómo calcularías la distancia en este problema? ¿Qué fórmula aplicas? ¿La cual? La cuarta fórmula, claro. ¿Yo tengo velocidad inicial? Sí. ¿Tengo el tiempo, profe? Sí. ¿La aceleración? También. La cuarta fórmula está bien. ¿Qué hay de la tercera fórmula? ¿Se podría usar? ¿Qué me dices? Si tú ya tienes conocimiento que la velocidad al final es 24, ¿puedo usar la tercera fórmula sabiendo que la velocidad final es 24? Sí, también se puede usar. Correcto. Profe, la segunda fórmula la podré usar sabiendo de nuevo que conozco la velocidad al final para hallar la distancia. ¿Podré usar la segunda fórmula? ¿Qué me dices? ¿Sí o no? A ver, ¿tengo final? Sí, aquí la tengo. ¿Inicial? Sí. ¿Aceleración? Sí. ¿Quiero la distancia? ¿La puedo usar? También, gente. Si yo busco la distancia, esta la puedo usar, la tercera también y la cuarta también. Profe, ya, puedo usar, tengo tres opciones de fórmula para usar. ¿Con cuál me quedo? Quédate con la que sea más fácil, con la que te dé menos trabajo, menos gasto. ¿Ok? Por ejemplo, yo usaría la tercera fórmula que da menos gasto. Porque en la segunda tú tienes que hacer elevar al cuadrado. Y a nadie le gusta elevar al cuadrado, ¿verdad? Creo que la tercera fórmula sería el que menos gasto te ocasionaría. Muy bien, es solo un comentario. Vamos a marcar aquí la alternativa B de Brasil. Ahí está. Siguiente problema, a ver, siguiente problema. Calcula el tiempo en el que se detuvo un automóvil si su velocidad era de 20 metros por segundo y recorrió 100 metros hasta detenerse. A ver, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo te imaginas esta situación del problema? Vamos a hacer un diagrama. El tiempo en que se detuvo un automóvil si su velocidad era. Entonces vamos a pensar que aquí es el antes. Era 20 metros por segundo y recorrió 100 metros. Entonces esa sería la distancia. Va a recorrer 100 metros. Ponle ahí. Distancia. 100 metros. Bacán. Hasta detenerse. Oye, si se detuvo al final, ¿cuánto es la velocidad? Si se detiene, ¿cuánto sería la velocidad aquí? Si se detiene ya no puede más. ¿Cuánto sería la velocidad aquí? A ver, gente. 0. Por lo tanto aquí 0. Se detuvo, la velocidad 0. Entonces en este tramo que yo le voy a llamar A, B, solamente por cuestión de orden, al final se detuvo, velocidad 0. Y este sería nuestra velocidad inicial. La pregunta es, ¿cuánto tiempo pasó hasta que el móvil se detiene? Y me dan estos datos. Ahora buscamos en la fórmula cuál relaciona velocidad inicial, final, tiempo y distancia. ¿Cuál de las fórmulas relaciona esas cantidades? Dímelo. La tercera, ¿todo el mundo de acuerdo? Claro, pues. Observa, velocidad inicial lo tengo. Final, tengo. Distancia, también tengo. Y el tiempo es lo que yo quiero calcular. Por lo tanto, la tercera fórmula es la ideal. Vamos a reemplazar. A ver, la distancia sería 100. Aquí en el lado derecho tengo velocidad inicial que es 20 más la velocidad final que es 0 dividido entre 2 multiplicado por el tiempo que yo estoy buscando. A ver, ayúdame, ¿cuánto sería? Vamos a hacerlo en la mente, observa. ¿Cuánto es 20 más 0? No te esfuerces. A ver, calculadora. Va a ser profeta chistoso.
Oye, 20 más 0, ya, 20. ¿Entre 2 cuánto es? 20 entre 2 es 10, ¿verdad? 10, correcto. Este 10 que está multiplicando al tiempo pasaría a dividir al 100. ¿Cuánto sería 100 entre 10? 10. El número de mi camiseta de fútbol. Por lo tanto, el tiempo sería 10 segundos. Perfecto. Marcamos aquí respuesta C de COVID. Correcto, chicos. Hasta aquí algún comentario. ¿Te das cuenta cómo vamos usando las fórmulas? Siempre acostúmbrate a hacer un diagrama así, solamente para ayudar en el entendimiento del problema, para que no te equivoques cuál fórmula aplicar. Perfecto. Seguimos, entonces vamos a continuar. Ya estamos llegando al final, ¿ok? Resiste, no te vayas a enfermar. Problema número 8. Está chistoso el profe. A ver, un motociclista se mueve con MRV y lleva una velocidad de 20 metros por segundo. Ahí está, bien bacán. Se empieza a frenar hasta que logra detenerse en 10 segundos. Ah, mira, se detuvo. Calcule el espacio que recorrió desde que empezó a frenar hasta que se detuvo. A ver, semejante al problema anterior. Vamos a hacer un diagrama bien bonito. Profe, ¿dónde están las fórmulas? Ahí están las fórmulas. No te desesperes, ahí está. Entonces un motociclista, a mí me gusta dibujar el motociclista, por lo tanto yo lo voy a dibujar bien bonito. Ahí está. Aunque no se parece, pero vamos a pensar que esto sea. Ahí está el motociclista que se mueve con esta velocidad de 20 metros por segundo hacia la derecha. Si empieza a frenar, no sé a quién vio adelante, pero comienza a frenar y se detiene dentro de 10 segundos. Oye, si se detiene, ¿cuánto sería la velocidad al final? Vio a alguien y se detuvo después de 10 segundos. Se detiene, ¿cuánto sería la velocidad aquí? Ya no puede más. 0, muy bien. Exactamente. Voy a llamar este tramo AB. Este sería mi velocidad inicial y por aquí la velocidad final. Se detiene después que transcurrió 10 segundos. Estos 10 segundos sería el tiempo. La pregunta es, ¿cuál es el espacio o la distancia que recorre? ¿Qué distancia recorrió? Esa es nuestra incógnita. A ver, gente, de nuevo, semejante al problema anterior, ¿qué fórmula voy a usar aquí? A ver, dímelo. Por intuición, ¿qué fórmula relaciona estas cantidades? La tercera, muy bien, escríbela. Velocidad inicial más final sobre 2 multiplicado por el tiempo. Ahora sí, reemplazamos. La distancia es lo que yo quiero calcular. La velocidad inicial es 20 más la velocidad final es 0 dividido entre 2 multiplicado por el tiempo, que vale 10. A ver, ayúdame. ¿Cuánto sería? 100. Ahí está. 100 metros. Márcala. Respuesta de deseo seguir aprendiendo física. Y por último, gente, vamos a hacer este problema 9. Con esto ya estamos terminando. Resista. Después va a entrar la gente ahí del próximo grupo. Problema 9. Un automóvil con una velocidad de 108 km por hora es frenado a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. Calcular después de qué tiempo se detiene. A ver, vamos a hacer un diagrama. Aquí tenemos un automóvil. Vamos a pensar que esto se mueve con esta velocidad de 108, cuidado ahí con las unidades, kilómetros por hora. Vamos a transformarlo a metros por segundo. Comienza a frenar, o sea, es desacelerado a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. Profe, ¿por qué coloca la aceleración hacia la izquierda? Porque es un movimiento retardado, desacelerado. ¿Después de qué tiempo se detiene? Oye, si se va a detener al final, la velocidad aquí sería 0. Nos piden calcular en qué tiempo se detiene. ¿Cuál es el tiempo
en que se detiene. Un detalle, gente, aquí la velocidad en este tramo, que yo le voy a llamar A, B, la velocidad inicial está en kilómetros por hora, ¿ok? Lo que nos va a sugerir que debemos de hacer la transformación de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Se acuerdan cómo hacíamos esa transformación? Kilómetros por hora a metros por segundo, lo multiplicábamos por 5 y lo dividíamos entre 18. Esto es para hacer la transformación de kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cuánto es? Ayúdame. ¿Cuánto es? 18ava, 6 por 5, gracias. 30 metros por segundo. Por lo tanto, aquí colocamos que la velocidad inicial es 30 metros por segundo. Ahora sí, gente. Oye, yo quiero hallar el tiempo. Te pregunto qué fórmula relaciona estas cantidades. A ver, dímelo. Dímelo, gente. Y con esto ya estamos terminando. La primera, perfecto. Entonces sería velocidad final, velocidad inicial, más o menos. Si es un movimiento desacelerado, usamos menos. Aceleración por el tiempo. Final es 0. Tu nota, ¿verdad? Tu nota del cole. Velocidad inicial es 30 menos la aceleración, que vale 5, multiplicado por el tiempo que yo quiero calcular. Menos 5 pasaría a sumar a la izquierda, 5t igual a 30. ¿Dónde el tiempo cuánto sería? A ver, dímelo. Ahí está, 6 segundos. Por lo tanto, ahí tenemos nuestro tiempito, 6 segundos. Hasta aquí, gente, ¿algún comentario, alguna duda, algún raje, maleteo? ¿Todo bien? Con esto entonces estamos terminando, si es que no hay comentarios. Ok.